La noche se cernía con un velo opaco sobre las montañas de Malawi, esas formaciones rocosas que durante el día podían verse majestuosas y, al caer la oscuridad, se convertían en un laberinto intimidante de sombras y ecos. Un viento frío recorría los senderos, sacudiendo la vegetación con un siseo lúgubre que parecía advertir a cualquiera que osara aventurarse en lo profundo de aquellas alturas. Muchos lugareños aseguraban que, cuando la luna se ocultaba tras las nubes y el cielo quedaba huérfano de luz, Chilombo despertaba con un gruñido ancestral que resonaba desde los abismos más recónditos. El folclore local hablaba de un espectro vivo, un depredador de carne y alma al que nadie podía escapar si se encontraba en su camino, un monstruo tan antiguo como las mismas piedras que formaban la cordillera. Entre los pobladores de los valles cercanos existía una mezcla de miedo y respeto hacia esa criatura. Había historias que se transmitían de padres a hijos, donde se contaba que Chilombo podía engañar a los viajeros haciéndose pasar por un reflejo inusual en las rocas, por una sombra que se movía con formas imposibles o incluso por un eco lejano que los llamaba por su nombre. Se decía que cuando uno escuchaba su propia voz proveniente de alguna grieta rocosa, significaba que el monstruo acechaba cerca, preparado para arrastrar a su víctima montaña arriba y devorarla entre enormes fauces capaces de triturar huesos en un solo mordisco. Quienes habían tenido la desdicha de ver sus huellas describían una mezcla entre garras reptilianas y zarpas de bestia salvaje, demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. Eran huellas que aparecían en zonas donde ni siquiera los animales más ágiles o los escaladores más experimentados se atrevían a llegar. Algunos cazadores temerarios intentaron rastrearlo, pero jamás volvieron. Sus compañeros solo encontraron jirones de ropa cubiertos de sangre y marcas de garras talladas en la roca, como si se hubiese librado una batalla inconcebible entre la cordillera y algún ser del inframundo. A pesar de las innumerables advertencias, había forasteros que llegaban a Malawi en busca de aventuras o motivados por la curiosidad ante los relatos terroríficos. Uno de ellos fue Renzo, un viajero argentino que había recorrido medio mundo coleccionando historias insólitas y que creía que gran parte de ellas era exageración. Su determinación era inflexible, pretendía subir hasta la cima más alta con la esperanza de cazar alguna fotografía que lo volviera famoso. Se consideraba un hombre sin miedo. Contrató a un guía local llamado Ayo, un viejo que había pasado años sorteando los peligros de la montaña y que, si bien se negaba a pronunciar el nombre de Chilombo, había admitido haber escuchado cosas demasiado escalofriantes cuando la niebla se cerraba. Aún así, Renzo lo convenció con una buena suma de dinero, y juntos partieron al anochecer, algo que para muchos era un despropósito. Nadie subía a esas montañas de noche, y menos con la urgente advertencia de la existencia de un monstruo insaciable. Sus pasos resonaban sofocados en el manto de hojas secas y ramas que cubrían los senderos remotos. A medida que la luna se ocultaba cada vez más tras un denso manto de nubes, la oscuridad pareció volverse casi líquida, inundando cada rincón del paisaje. Solo el tenue haz de la linterna de Renzo y la temblorosa llama de la antorcha de Ayo les permitía seguir avanzando sin perderse. De vez en cuando, el viento gemía en un tono grave y parecía cargar un lamento sordo. Ayo se detenía, alzaba la cabeza e inspeccionaba la penumbra, con la respiración entrecortada, como si estuviera esperando que algo cayera desde las alturas. Cada tanto, el sonido lejano de rocas que se desprendían retumbaba como un presagio, vibrando a través de los riscos y horadando la valentía de Renzo, por muy arrogante que se creyera. En la profundidad de la noche, se encontraron con una especie de cueva lateral que Ayo señaló como un buen lugar para descansar un poco antes de retomar la subida. Los huesos de aves y pequeños animales estaban dispersos en la entrada, señal inequívoca de la crueldad que reinaba en esa zona. Aunque Renzo trató de encender una fogata, el aire era tan húmedo y pesado que las llamas apenas se mantenían vivas, proyectando sombras caprichosas contra las paredes pedregosas. Casi podía adivinar monstruosas siluetas mezclándose con las estalactitas y, por un instante, creyó que vio una forma oscura parpadear en el fondo, moviéndose con una fluidez antinatural. Ayo murmuró algo ininteligible, con los ojos desorbitados,
asegurando que lo peor que se podía hacer era acampar en las laderas de esa montaña. Sin embargo, el cansancio dominó y la necesidad de un respiro fue mayor que el miedo al acecho constante. En medio de una vigilia en la que el sueño no terminaba de llegar, comenzaron a percibir ruidos que no parecían humanos ni animales ordinarios. Eran crujidos lentos, respiraciones profundas, como el jadeo de una bestia grande. A medida que pasaban los minutos, comenzaban a escucharse pisadas suaves, casi felinas, aunque se notaba la fuerza descomunal que cargaba ese ente desconocido. Cada vez que Renzo y Ayo contenían la respiración para tratar de oír mejor, el sonido se desvanecía como si el aire se lo tragara. De pronto, un rugido surgió del exterior con tal potencia que las rocas de la bóveda retumbaron, repiqueteando polvo desde las grietas. Renzo se levantó de un brinco y apuntó la linterna hacia la salida, intentando descubrir la causa de aquel estrépito. Su corazón palpitaba con tanta fuerza que creía escuchar los latidos retumbando contra sus oídos. Ayo, empapado en sudor frío, oraba en su lengua materna e insistía en que debían abandonar la cueva y descender inmediatamente antes de atraer la atención definitiva de Chilombo. En una mezcla de terror y desesperación, comenzaron a recoger sus cosas sin demasiado cuidado. Al salir, la negrura de la noche era tan densa que parecía un muro imposible de traspasar, pero el miedo a lo que podía haber dentro de la cueva era mayor que la incertidumbre de andar por el filo del abismo en la oscuridad. Tropezaron varias veces, soltando maldiciones ahogadas por el estrépito de las piedras que rodaban cuesta abajo. El rugido volvió a escucharse, esta vez acompañando un bullicio de rocas que se desplomaron a la distancia. Ayo sintió que algo pasaba rozando el aire sobre su cabeza, tan rápido que solo alcanzó a oler un hálito putrefacto, semejante a carne podrida. Gritó el nombre de Renzo para avisarle que debía correr, mas el argentino ya estaba unos metros adelante, temeroso de que algo les cayese desde lo alto de la ladera. En su carrera a ciegas, Renzo pisó en falso y resbaló por un tramo pedregoso. Rodó unos metros antes de lograr aferrarse a una raíz que sobresalía, lastimándose brazos y costillas en el proceso. Emitió un alarido de dolor que resonó por las rocas y de inmediato se sintió atrapado en un silencio aterrador donde no había pasos ni ruidos de viento ni nada más que el palpitar frenético de su corazón. De pronto, un gruñido viscoso se escuchó tan cerca que pudo sentir una vibración subiendo por su estómago. Una figura enorme y deforme se dibujó contra el claro nocturno con movimientos pesados, como si tuviera varios brazos o extremidades fusionadas. Sus ojos, emitiendo un brillo pálido, se clavaron en él con una fiereza inhumana. Aquel ser alargó una de sus arpas y se arrastró hacia Renzo, bloqueando cualquier intento de huida. A su espalda, pudo oír a Ayo gritar con desesperación el nombre de Chilombo, rogándole piedad o, quizás, llamándolo para distraerlo. La bestia abrió sus fauces mostrando colmillos retorcidos, amarillentos, con restos de lo que parecían ser fragmentos de hueso incrustados entre ellos. Un hedor nauseabundo emanó de aquel hocico infernal, y Renzo, con la voz quebrada por el terror, trató de retroceder. Sentía el sabor metálico de la sangre en su boca y una punzada de dolor lacerante en el costado. Apenas podía articular palabra, la mezcla de horror y el asfixiante aire de la montaña le robaban toda valentía que alguna vez se jactó de poseer. Chilombo, como si disfrutara del pánico de su presa, esperó un instante antes de abalanzarse con furia. En ese parpadeo, Ayo se abalanzó contra la bestia con un cuchillo oxidado, golpeando en lo que parecía ser el costado de su vientre. El monstruo giró con un chillido sobrenatural, arrancando con un zarpazo medio brazo de aquel valiente guía que solo pretendía salvar a su cliente. El grito de Ayo se confundió con el aullido del viento, y su sangre se esparció sobre las piedras mientras él caía de rodillas ante el peso de su sufrimiento. Aprovechando ese breve instante, Renzo se arrastró para alejarse. La bestia, enfurecida, asestó el golpe final sobre Ayo sin contemplación. El cuerpo del guía quedó inerte en la maleza mientras Chilombo inclinaba su cabeza para despedazarlo. Renzo sabía que, si se quedaba un segundo más, correría la misma suerte.
Entre forcejeos y sollozos, logró levantarse y continuó su desesperada huida con la mente embotada por el horror. Sentía que cada paso era un suplicio. Las rocas parecían deslizarse bajo sus pies, como si también conspiraran en su contra. Las siluetas retorcidas de la montaña lo acechaban y podía notar que Chilombo, con su apetito insaciable, lo seguía muy de cerca. No dejaba de escuchar ese jadeo bestial detrás de él, mezcla de respiración y gruñido que resonaba con una densidad siniestra en sus oídos. En un arranque de desesperación, Renzo decidió abandonar el camino normal y se internó en un tramo de risco que no contaba con sendero alguno. Subió y bajó peñascos con las manos ensangrentadas, clavándose astillas y espinas de arbustos espinosos que crecían caprichosos. Se golpeó varias veces contra la roca, cayendo en huecos que casi lo tragaban por completo. El miedo crecía, alimentado por esos nuevos sonidos que indicaban que el monstruo no dejaba de acechar. Lo sentía más cercano, como si sus ojos lo observaran desde todos los ángulos al mismo tiempo, esperando el momento de lanzarse sobre él y darle el golpe de gracia. De pronto, en una grieta angosta que Renzo creía que le serviría de escondite, comenzó a escuchar un eco que repetía su propio nombre, distorsionado, burlesco, como también relataban las leyendas. Renzo. Renzo. Sin saber si era el viento o la voz del monstruo, sintió que el corazón se le salía del pecho. Casi pudo oler de nuevo ese aroma fétido que lo acompañaba, y supo que no podía escapar de la eterna vigilancia de Chilombo. Aún así, avanzó, impulsado únicamente por la adrenalina y su instinto de supervivencia. La montaña se alzó delante de él como un muro casi vertical. Escalarla era una locura sin equipo ni fuerzas, pero la alternativa de quedarse quieto equivalía a una muerte segura. Intentó asirse a salientes diminutos, tirando de enredaderas que se deshacían a la menor presión. Agotado y al borde de perder el sentido, notó que el silencio había vuelto, solo roto por el turbio latido de su corazón. Creyó que tal vez el monstruo había regresado a su guarida a devorar el cadáver de Ayo y no lo perseguía más. Un rayo de esperanza lo impulsó a moverse un poco más, sintiendo que por fin salía a una superficie más transitable. Fue en ese precario instante, cuando su cuerpo cedía ante el agotamiento, que una gran sombra saltó desde lo alto, deslizándose con un aullido que estremeció la tierra y los huesos del desafortunado. Renzo quedó atrapado bajo aquel peso malévolo y sintió que las arpas se clavaban en su espalda, desgarrando tela y piel. Gritó, completamente desvalido, con la garganta ardiendo en un llanto que no hallaba consuelo. Se volteó con un último intento de luchar, pateando en el aire, y sobre sus ojos se erigió el rostro deformado de Chilombo, grandes fosas nasales palpitantes, ojos brillando con una crueldad que parecía inacabable, belfos de los que escurría una mezcla de baba y sangre, y ese sonido retumbante, un gruñido que parecía surgido de todas las gargantas condenadas del mundo. La bestia cerró sus fauces sobre el hombro de Renzo, quien sintió como los huesos crujían en medio de un dolor insoportable, mientras su vista se nublaba con escenas que parecían convertirse en un torbellino difuso. Todo pareció moverse en cámara lenta, incluso el estrépito de las rocas que caían a su alrededor, acompañando el banquete macabro. Chilombo, con su ferocidad, jaló y retorció la carne de Renzo, emitiendo gruñidos de satisfacción que reverberaban en los recovecos de la montaña. El viento, lejos de ocultar los gritos, parecía transportarlos valle abajo, como mensaje fatal para quien se atreviera a subir en el futuro. Un último aliento escapó de los labios de Renzo cuando la oscuridad consumió su conciencia, y el monstruo continuó sacudiendo su presa hasta desmembrarla por completo. Tan solo quedó un silencio espectral, interrumpido por el siseo del aire sobre las rocas y el chasquido de la criatura saciando su apetito inmundo. Esa madrugada, cuando el cielo pareció aclarar un poco, algunas aves carroñeras se acercaron cautelosamente al lugar. Muy cerca, en la cueva que Ayo y Renzo habían decidido utilizar como refugio, se veían rastros de horror, trozos de tela, charcos de sangre, huellas profundas y deformes que se dirigían montaña arriba. Nadie se atrevió a investigar demasiado.
A partir de ese día, las advertencias se multiplicaron y los pocos viajeros que se atrevían a cruzar esas tierras eran recibidos con historias aún más crudas, susurradas con temor por los habitantes. Los relatos se volvieron más oscuros y palpables, todos con un final idéntico. Chilombo, en su hambre insaciable, reclamaba cada vez más víctimas, y la montaña se teñía de terror absoluto cuando la noche se tragaba la última chispa de luz. Los lugareños alzaban sus rezos a dioses antiguos, suplicando que un día el monstruo decidiera volver a los abismos de donde jamás debió haber surgido. Pero esas súplicas nunca eran respondidas. Nadie descendía vivo cuando Chilombo merodeaba por los senderos. Y así, la montaña siguió devorando a los incautos y a los atrevidos, alimentando la leyenda con más sangre y horror, sin el menor rastro de piedad ni la esperanza de que algún día terminara la pesadilla. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.